Con 91 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional destituye a Ana Galarza de sus funciones como asambleísta. Comisión de Biodiversidad tendrá un plazo de 15 días para crear una subcomisión a fin de que pueda analizar los efectos generados por el desalojo del sedimento de la central hidroeléctrica Mandurriacu. Queda sin efecto la fórmula de cálculo en el interés en las tarjetas de crédito. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 7 de febrero de 2019. Saludos amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias como siempre a quienes nos sintonizan por Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por la radio de la Asamblea Nacional. Asimismo a quienes nos miran por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Iniciamos con 91 votos. Ana Galarza fue destituida de su cargo de asambleísta. El Pleno de la Asamblea Nacional tomó esta decisión tras escuchar una moción presentada por el asambleísta Ronnie Aliaga, quien acusa a la parlamentaria de gestión de cargos públicos. La sesión 576 inició con la lectura del informe de mayoría. Quien fue el presidente de esta comisión multipartidista, Raúl Tello, defendió el informe y alegó que no hay causales para la destitución. Mientras que Lourdes Cuesta dijo que la investigación se desarrolló en el marco de la denuncia presentada por Ronnie Aliaga, que la acusa de gestionar cargos públicos. No se puede presentar informe de mayoría e informes de minoría. Para que exista realmente una gestión o un tráfico de influencias para gestionar un cargo, es necesario que como elemento principal constitutivo, la persona a la que se le pide esa contratación lo haga bajo presión. Fue el turno de conocer el informe de minoría. La asambleísta Amapola Naranjo, quien lo elaboró, denunció irregularidades en la comisión y dijo que hay más causales que el mal uso de la tarjeta magnética. Es por mentir, por no haber presentado prueba alguna sobre el trabajo de su asesora 2 en territorio, por haber usurpado su esposo un cargo falso de asesor que no lo tenía, por haber cometido muchas otras irregularidades abusando de su poder de asambleísta. En su defensa, Ana Galarza mencionó que se debe actuar en estricto derecho y que no se la puede destituir sin pruebas. Es que se vote a favor, actuando en derecho, en contra, abstención o en blanco sobre un informe. Fue el turno de las mociones. El asambleísta Raúl Tello solicitó al Pleno votar por una sanción administrativa. Y resuelva disponer al Consejo de Administración Legislativa que inicie el procedimiento para sancionarla de conformidad con los artículos 165 y 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin apoyo a esta propuesta, el Pleno de la Asamblea Nacional votó por la moción de Ronnie Aliaga, que solicitaba la destitución de la ex asambleísta Galarza. Tomando en cuenta que además de la gestión de cargo público a favor del señor Lenín Rodríguez, se ha llegado a conocer de nuevos elementos que implican también la gestión de cargo público a favor de su cónyuge, quien no tiene la calidad de asesor y fungía como tal, también lo hizo a favor de sus 2 asesores, de quienes se conoce no cumplían sus labores dentro de la Asamblea Nacional y percibían una remuneración proveniente de recursos públicos, y esto fue tolerado y aceptado por la asambleísta. Mociono se dé lectura al proyecto de resolución y se someta a votación la destitución de la legisladora Ana Mercedes Galarza. Y con 91 votos fue destituida la asambleísta Ana Galarza. Su alterna, Rosa Verde Soto, será quien asuma como asambleísta principal tras esta destitución. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y precisamente luego de esta decisión de destitución de Ana Galarza hubo reacciones de los parlamentarios. Los colegas de Galarza se solidarizaron con ella y consideraron que esta decisión fue injusta. No fue legal la destitución de Ana Galarza, fue el criterio de su colega de bancada Fabricio Villamar, quien lamentó la decisión del Pleno. Dijo que el país pierde una gran fiscalizadora. Pero sobre todo, toda la solidaridad con el Ecuador, que pierde una
una fiscalizadora fuerte. Mi bloque considera que fue ilegal, hay gente que fuera de otros bloques considera que fue ilegal, pero más allá de ilegal es una decisión injusta. En cambio, el asambleísta Ronnie Aliaga habló de justicia para el país. Dijo que las pruebas son contundentes y el resultado es la destitución de la legisladora por Tungurahua. Creo que el día de hoy ha quedado demostrado el verdadero rol fiscalizador de la Asamblea Nacional, que no es con direccionamiento, sino que hay que actuar apegados a la ley. Desde el oficialismo, Lenin Plaza señaló que es un hecho doloroso, pero que no se puede permitir más actos de corrupción. Era el esposo de la asambleísta el que estaba realmente ocupando un puesto, un cargo público que es sancionado por la ley. Nosotros creemos, y por eso mi voto, y creo que el de la mayoría, fue contundente para destituir a la colega asambleísta, que es doloroso, pero hay que seguir combatiendo la corrupción. De su lado, Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana recordó el método de votación, que dijo se trató en primera instancia de usar un mecanismo que no hubiese permitido contar con los votos suficientes. Fíjese que la propia bancada de Creo fue la que planteó que para la destitución de un asambleísta sean 70 votos. Esto pone una vulnerabilidad, digamos, al rol de fiscalización, porque para que la gente nos entienda, es mucho más difícil para nosotros conseguir votos para censurar a un ministro que el ministro pueda hacer movidas en la asamblea para sancionar a un asambleísta. Los legisladores consideran que ahora este será un insumo más para la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Han iniciado el trámite en Fiscalía por denuncia del señor Rodríguez, seguirá su trámite, no podemos interferir en ello, pero este es un insumo que agravaría la situación de la ex asambleísta ahora, Ana Galarza. Bien argumentado todo lo que se ha hecho aquí. Además, pienso que la legisladora Galarza debería preocuparse de responder ante la Fiscalía General del Estado. Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa contra Galarza. En su expediente piden informes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, a la Contraloría y a la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y sobre el trabajo que llevó adelante esta comisión multipartidista que investigó a la asambleísta Ana Galarza, ahora ex asambleísta, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con una de sus integrantes, la asambleísta Amapola Naranjo. Amapola Naranjo, asambleísta por la provincia de Pichincha por la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, integrante de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó el caso de Ana Galarza. Asambleísta, bienvenida a TVL Noticias. Encantada, muy buenas tardes. Bueno, ya es de conocimiento público, lo informamos también en estas notas precedentes. Hubo 91 votos para la destitución de la asambleísta Ana Galarza, luego del trabajo que realizó la comisión multipartidista de la cual usted fue parte. Coméntenos un poco cómo fue todo este proceso. Usted presentó un informe de minoría en el que se sugería la destitución. Así es, esto partió de una denuncia del ex asistente del asambleísta y ahora ex asambleísta Ana Galarza. En esta denuncia presentada tanto a Fiscalía como a la Asamblea Nacional se evidencia o expone el denunciante una serie de irregularidades que él de cerca los vivió y solicita que se investigue. A consecuencia de ello, el asambleísta Ronnie Aliaga también solicita al CAL que se investigue. En el proceso de la comisión investigadora, los dos asambleístas comisionados ignoraron todo ese cúmulo de inconductas de parte de la asambleísta que estaban siendo objeto de investigación y se redujeron solamente a tratar un tema de posible uso indebido de la tarjeta. Bueno, lo que se dijo hoy durante el debate por parte de los dos asambleístas que también integraron esta comisión es que la investigación se llevó adelante sobre la base de la denuncia puntual en su momento del asambleísta Aliaga, en el sentido de que habría existido una gestión de nombramiento de cargos públicos por parte de la exasambleísta Ana Galarza y que fuera de ello no se podía investigar ningún otro elemento porque no era parte de la denuncia puntual del asambleísta Ronnie Aliaga. Y no es así, esa es la falsedad en la que cayó la comisión. ¿Pero no decía eso la denuncia del asambleísta? La denuncia del asambleísta Aliaga hace relación a la denuncia del ex asistente Rodríguez presentada a la Fiscalía y también en el mismo sentido aquí a la Asamblea Nacional, en la cual expone una serie de irregularidades, como
una posible usurpación de cargo público que no lo tenía por parte del esposo del asambleísta. ¿Por qué decimos esto puntualmente, asambleísta Naranjo? ¿Cómo es que se configura presuntamente este delito? ¿El de gestión de cargo público? El de usurpación. El de usurpación. Bueno, nosotros pudimos ver en el desarrollo de la investigación que fue limitado por una serie de irregularidades, pero pudimos evidenciar las contradicciones en las que cayeron los comparecientes, miembros del equipo que fue de la asambleísta Ana Galarza y de ella misma, de su esposo, en relación a la presencia de él aquí en asamblea todos los días, usando la tarjeta, era lo de menos, usaba la tarjeta de la asesora 2, ella declaró que desconocía qué uso le daba la asambleísta a esa tarjeta aquí. La asambleísta Galarza declaró que su esposo venía todos los días porque le ama, etcétera, en el caso de Norma Vallejo, de la ex asambleísta también. Cuando compareció a la comisión, declaró que el esposo viene porque está amenazada de muerte y él es el que le cuida. El esposo, en cambio, declaró que viene porque estaba quebrado y las familias se pusieron de acuerdo y decidieron que él no busque trabajo, sino que le acompañe a su esposa durante todo el periodo que duraría su representación aquí en la Asamblea Nacional. Después de unos días, la asambleísta Galarza declara en un medio que su esposo nunca viene acá a la Asamblea porque es gerente propietario de una empresa de él y que no tiene tiempo. Entonces, todas estas contradicciones al menos nos dan el indicio, una presunción de responsabilidad de la señora asambleísta, pero que todo esto más el cúmulo de irregularidades que fueron denunciadas hacen que la honestidad, la transparencia, la ética con la que debemos desempeñar el cargo público y con mayor razón los asambleístas se vea ya en duda. Esa confianza que el pueblo le dio queda ya manchada, por decirlo de alguna manera. Es por eso que hemos pedido que todo pase a Fiscalía, porque si bien ya está ventilándose una etapa de indagación previa, esto es un insumo más que ayudará a Fiscalía a descubrir la verdad. A propósito de estas irregularidades o presuntas irregularidades que usted cita, asambleísta Naranjo, el asambleísta Leaga hacía referencia, por ejemplo, a que se pudieron haber configurado delitos como falsificación de firmas, uso doloso de documentos públicos, la usurpación y simulación de funciones públicas, como ya lo manifestaba, y también un presunto delito de concusión. Exactamente, nos da indicios de todo este cúmulo de delitos que tendrá que definirlos Fiscalía. Así es, son las contradicciones en las que cae, las mentiras, todo este cúmulo de irregularidades que hacen que la asambleísta ya haya perdido la confianza, la credibilidad. El control nuestro es político, por lo tanto lo que debemos garantizar a la ciudadanía es que, en nuestro caso, como asambleístas, desempeñamos nuestro cargo sagrado que nos encargó el pueblo con absoluto apego a la ética, con absoluta transparencia y que además cumplimos con la ley. Las prohibiciones que nos determina la ley de la función legislativa debemos cumplirlas y dar ejemplo al país de que somos los primeros cumplidores de la ley. Volviendo a una de las preguntas iniciales, asambleísta Amapola Naranjo, entonces ya no decimos únicamente que esta destitución se da por haber incurrido en una de las figuras contempladas en la ley de la función legislativa, en el sentido de que habría gestionado nombramiento de cargos públicos. Claro, es solamente una de los elementos. Porque sobre ese tema la ex asambleísta Galarza, por ejemplo, manifestaba que el ex asesor Lenín Rodríguez, dentro de sus referencias en su hoja de vida, colocaba precisamente su nombre como parte de las referencias laborales sin que ella lo haya conocido y que en ningún momento se gestionó precisamente este cargo para el despacho del asambleísta Yanine Cruz. Es irrelevante realmente esa observación de la parte de la señora exasambleísta, por cuanto el poner el nombre en currículum, en la hoja de vida de alguien que le conozca, bueno, pero ya la gestión de cargo público de alguna manera tuvo un precedente en la asamblea.
en el momento en que destituyeron a la ex asambleísta Norma Vallejo, y una de las destituyentes, por así decirlo, fue precisamente la ex asambleísta Ana Galarza. Al aprobar la destitución, con solamente basarse en un audio de un señor Carlitos, a quien supuestamente la señora Norma Vallejo habría ofrecido un cargo. Luego hay la declaración de otro señor que dice: a mí también me ofreció un cargo en el IES. Ni siquiera se demostró la gestión, pero basta con esa declaración simple, se la destituyó. Acá tenemos pruebas en derecho, como son las declaraciones juramentadas. Ahora bien, asambleísta Naranjo, este hecho ya está dado. La Asamblea Nacional en pleno hoy decidió la destitución de Ana Galarza a su cargo de asambleísta en representación de la provincia de Tungurahua. Finalmente, ¿cómo queda la Asamblea Nacional? Ya es la tercera destitución que se produce en este periodo legislativo, y uno de los aspectos, por ejemplo, que se dijo a través de redes sociales, que se pudieron leer, por ejemplo, es, bueno, si la Asamblea Nacional está en un proceso de purga interna, por así llamarlo, ¿por qué no entonces dar paso a la investigación de otros legisladores que están siendo investigados en la Fiscalía General del Estado? Bueno, si amerita hacerlo, acorde con la ley de la función legislativa, habrá que actuar. Pero el día de hoy yo creo que la Asamblea Nacional se reivindicó a sí misma y con la ciudadanía ecuatoriana, por cuanto el Ecuador entero estaba asqueado de un quehacer legislativo donde empezó una suerte de cacería de brujas, pero no habían procesos serios, fundamentados. El día de hoy hemos tenido hasta la saciedad elementos que justifican la destitución de la señora asambleísta Ana Galarza. Yo me siento complacida con la actuación de todas las bancadas que votaron a favor. ¿Por qué? Porque no es cuestión de ideología política, el momento de mirar los hechos de corrupción como están. Se trataba de, vuelvo a repetir, reivindicar el rol de la Asamblea Nacional frente al país. La ex asambleísta Ana Galarza, durante su defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional, había manifestado que todo había sido desvirtuado. No es así. Nosotros hemos podido demostrar fehacientemente sus contradicciones, sus mentiras en relación con las declaraciones de su equipo, que también tendrán que responder. Hay posiblemente ahí penas de perjurio, faltaron a la verdad. Y en los 10 días que nos da la ley de la Asamblea Nacional, no alcanzamos a evacuar pruebas siquiera, mayormente. Además de eso, las irregularidades propias de la comisión que no nos permitían, interpretando erróneamente que el 169 del Código Orgánico General de Procesos era el que dicta sobre la carga de la prueba. Ellos asumieron que no tiene por qué demostrar nada la ex asambleísta Ana Galarza, que la carga de la prueba le corresponde al demandante y que el juez debe pedir al demandante la prueba previa a la presentación de la demanda o conjuntamente. No es así. Fiscalizar políticamente es otra cosa. No somos Tribunal de Justicia, no somos. Es una investigación la que debe hacer la comisión especializada. Incluso el asambleísta Tello confundió y dijo que no éramos comisión de investigación, que no éramos especializada, cuando es todo lo contrario. El artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que todas las comisiones son especializadas. Unas son ocasionales y otras son permanentes. Esa es la diferencia. Pudimos, vuelvo a repetir, demostrar fehacientemente muchos elementos que todos suman en demasía la necesidad de destituir a asambleístas que hayan cometido actos de corrupción. Ahora bien, asambleísta Naranjo, hoy también durante el debate se dijo que hoy se sienta de alguna manera un precedente para abrir la puerta para que los asambleístas puedan quedar expuestos ante eventuales destituciones por presunciones. ¿Qué dice usted? En este caso, presunciones en cuanto a delitos, pero en el caso de haber ofrecido, gestionado y consumado un cargo público quedó demostrado.
Lo demás no alcanzamos por el tiempo y por todas las irregularidades a investigar debidamente, pero está Fiscalía. Esta Fiscalía, yo creo que quien nada debe, nada teme. Estamos expuestos, por supuesto, somos personas públicas. Si alguien nos denuncia con maliciosidad, con temeridad, cuando uno tiene la verdad, sale al frente y dice no es así, pero no se contradice, no está mintiendo, diciendo una cosa acá, otra acá, se mantiene en su palabra para demostrar la verdad. Yo creo que ha marcado precedente más bien en la decisión de que cuando hay pruebas y suficientes elementos es necesario actuar. En torno a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, asambleísta Naranjo, hoy pudimos apreciar que hubo diferentes lecturas respecto de varios de los artículos. Ahora mismo se tramita precisamente esta reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué lección nos deja todo este proceso respecto de los procedimientos establecidos en la normativa? ¿Afinar detalles, pulir la norma, hacer correctivos? Por supuesto, es la oportunidad de trabajar todos conjuntamente con nuestros aportes, con nuestros análisis. Por ejemplo, esto que acabamos de vivir, yo considero que 10 días es muy poco para actuar prueba y hay que aclarar a los asambleístas un poquito más en la ley, definir lo que es el control político y cuáles son nuestras atribuciones y nuestras limitaciones, por ejemplo, en una comisión de investigación. Hay la propuesta de crear una comisión de ética precisamente para analizar estos temas. Es una de las opciones que se baraja. Podría ser, aunque el régimen disciplinario ya está inmerso en la ley, ya está. Tal vez mejorarlo, yo creo, porque crear una comisión de ética casi sería un tribunal de la Inquisición, a lo mejor puede convertirse en oportunidad para venganzas políticas, muy difícil. Yo preferiría por el momento pensar que debe estar el régimen disciplinario incluido en la ley, pero hay que discutirlo, no es la última palabra, es la oportunidad. Y ya para finalizar, asambleísta Naranjo, una vez que se ha tomado esta decisión, entonces todos estos elementos que han sido recabados en los informes respectivos pasarán a la cancha, ya lo decía usted, de la Fiscalía General del Estado. Así es, de hecho, el asambleísta denunciante, en este caso que fue Ronnie Aliaga, informó que ya ha pasado estos elementos a Fiscalía, es decir, ya los conoce, ya no es nuestro campo, no podemos interferir. Fiscalía dirá en la etapa indagatoria previa si hay merecimiento para enjuiciamiento penal. Correcto, gracias a su presencia en esta tarde con nosotros, asambleísta. Ha sido la presencia de la asambleísta Amapola Naranjo, quien integró esta comisión multipartidista de investigación, a la hoy ex asambleísta Ana Galarza. Y seguimos con más información, amigos. Les contamos que el Pleno de la Asamblea Nacional insistió en 5 temas de las 10 observaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Producción y a la Ley de Solidaridad. Con ello se mantiene la exoneración del pago por contribuciones especiales, fomento de la educación, incentivos para el desarrollo turístico y la reprogramación de obras prioritarias para Manabí y Esmeraldas. Las 2 provincias fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 y para propiciar su reconstrucción se aprobó la Ley de Solidaridad. En cuanto a las reformas al Código de la Producción, el Pleno insistió en que los incentivos para la creación de polos de desarrollo a nivel nacional deben ser de manera obligatoria y no opcional, y se allanó a otros planteamientos que formuló precisamente el colegislador en este veto parcial que mejoran los textos, según planteó y según expuso el ponente del informe correspondiente. Y durante la sesión plenaria 575, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que propone la creación de una subcomisión que analizará los efectos causados por el desalojo de sedimentos de la central hidroeléctrica Manduriacu. En la misma jornada se aprobó una resolución en solidaridad con las familias de los compatriotas que fallecieron en territorio colombiano víctimas del terrorismo. ¿El Ecuador está preparado y tiene las herramientas para prevenir actos de terrorismo? Mi respuesta en lo personal es que todavía nos falta mucho por hacer. Se nos han llevado muchas vidas,
con la violencia. Este fue uno de los argumentos de la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, de iniciativa de la asambleísta Ana Belén Marín, en solidaridad con los familiares de los policías César Topón y Erika Chicó y el pueblo colombiano, que condena toda forma de violencia, amenaza o conducta que atente contra la vida. La legisladora adelantó que en materia de seguridad, varios son los aspectos ya tratados en la Comisión de Relaciones Internacionales. Hemos decidido de manera unánime priorizar el tratado de este Código Orgánico de Seguridad del Estado y también de manera proactiva hemos estado realizando el procedimiento para la derogatoria del libro tercero del Código Orgánico de Seguridades de las entidades de seguridad del Estado. El Pleno de la Asamblea también se pronunció favorablemente a la propuesta de la asambleísta Rina Campaín, a fin de que sea la Comisión de Biodiversidad la encargada de analizar la mitigación de los efectos causados por el desalojo de sedimento del embalse de la central hidroeléctrica Manduriacu. Consideramos que el problema ambiental generado por la hidroeléctrica Manduriacu amerita una respuesta inmediata de parte del Estado. Al debate se sumaron los asambleístas por Esmeraldas, Lenín Plaza y Carmen Rivadeneira, quienes expusieron la realidad de la provincia ante los graves daños ambientales producto de la contaminación. Vías de desfogue de residuos líquidos y aguas grises del Distrito Metropolitano de Quito. Y las aguas del río Guayabamba, que se forma con las aguas del San Pedro y del Machángara. La asambleísta Marcela Guiñaga saludó la propuesta. Planteó que se tome en cuenta el Plan Nacional Ambiental. Es responsabilidad del Estado el cuidado y preservación de los recursos, explicó. Incluir que hay una responsabilidad estatal, que en caso de incumplimiento están en capacidades de pedir la revocatoria de la licencia. Frente a esta problemática, el Pleno decidió solicitar a la Comisión de Biodiversidad que en un plazo de 15 días de entre sus miembros integre una subcomisión ocasional para que elabore un informe debidamente motivado. Además, deberá solicitar la comparecencia del ministro del Ambiente para que explique sobre el plan de manejo ambiental. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora es momento de recibir a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Minga chihuaychi gayukuna ñukunchi ñami kasna kachishi kikimpa wasiman chamukunchi kichwa shimipi willaykunata riqsichinkapak mashi Belki Sánchez allichishi willaykunawan kaypi kallarinchi. Destitución Ana Galarza apuk imatami kunankay punlla kay mamallakta tandanaku yukupi paypak llankashka imashina paktashkata riqsishka kipaka tukuy apukuna ña kasna kay hatun llankaymanta anchuchinapan yuyarinakurkakuna. Iskunchunga shuk apukunami kasna kay hatun yuyarinakuyman chayashpa arinirkakuna. Reacciones caso Galarza, Shinayatik Tauka apukuna imami, kay kutin imaka rimanakurkakuna. Paykuna ka kasnakai, ñukunchi llankaymanta anchuchishka mana pakta mirikurin, taripaykuna, ñawinchikuna imaka mana achikllaman chayachishkacho imaya yakikuna, paktashkakuna mana paktashkakunata riqsishpa nishpami willachirkakuna. Veto reforma COPIPS. Shinayati kasna kay mamayakta tandanaku yuku imapimi kasna kay kutin imaka kay código de la producción Shinayati kay ley de solidaridad kamachita yakta pushak allichinaman kachashka kilka imata riqsishpa kaypi arinirkakuna. Shinayati kasna kay hatun allichina imapika pichka hatun yuyaykuna imatami Shinayati imashina kay mamayakta ukupi kilkashka shina sakirichun mañarka. Shinayati chunga kasna rikuchikuna imataka kay yakta pushak allichinaman kachashkatami hapinchin nishpami willachirkakuna. Kaypika imashina yakashna hay ñukunchi manukulkikuna tandana Shinayati kay turismo ninchi llakta riqsina kay kutin Shinayati kay yalli wata kay manavi Esmeralda llaktakuna imapi llaki tukushkapi imashina yakashna yanapaykuna Shinayati kay llankaykuna sinchi yachina imatami kay kamachikuna kay yanapanka nishpami kaypi arinirkakuna. Resoluciones sesión 575 Shinayati kay mamayakta tandanaku yuku imapi kunan kay hatun rimanaku impimi shuk ishki hatun yuyarinakushka kilkata arinirkakuna. Kallaripika kay central hidroeléctrica Manduriacu kasna kay imashina yaku imata mapakunawan kacharikpi kay hatun llaktakuna imapi mayukuna kawirishkamanta yakitukushkamanta kasna shuk yuyarinakushka kilkata kaypika arinirkakuna. Shinayati ashtawan kay hatun
Colombia yakta imapi tauka ayllukuna wañushka wasi ayllukuna wampish nanarishpami shuyerinakushka kilkata arinirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. El Gobierno Nacional retrocedió en la resolución aprobada por la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera que buscaba el incremento en las tasas de interés para las tarjetas de crédito. La Junta de Política y Regulación Monetaria emitió una nueva resolución la madrugada de este jueves. Desde la Asamblea Nacional continúan las reacciones frente a esta decisión. Pasadas las 21 horas con 30 minutos de este miércoles 6 de febrero, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tomó una decisión respecto de la resolución 471, emitida el 30 de noviembre del 2018, y señaló que queda sin efecto. Es decir, que el cálculo de intereses durante el periodo de gracia por pagos de tarjetas de crédito ya no seguirá en el país. El asambleísta Pavel Muñoz reaccionó a la decisión. Es lo mínimo que uno pudiera esperar porque esa decisión nunca se tuvo que haber tomado. No se tuvo que haber tomado porque los ciudadanos no conocemos los argumentos técnicos que sustenten esta decisión. La Defensoría del Pueblo, me parece de manera acertada, ha advertido también una regresión en derechos. El analista en temas económicos, Juan Pablo Jaramillo, señaló que con la decisión de la Junta, el cálculo de los intereses para el periodo de gracia en el pago de las tarjetas de crédito se realizará en los mismos términos que se efectuaba antes de la resolución 471. Hay que ser claros y saber que toda deuda se hace exigible desde la fecha de cobro. La fecha de cobro, evidentemente, pues desde el corte con la tarjeta de crédito. Ahora la duda cabe en conocer qué sucederá con los ciudadanos que ya utilizaron sus tarjetas de crédito y cancelaron el denominado pago mínimo. Jaramillo y los asambleístas Pavel Muñoz y Juan Lloret son tajantes. Bueno, como ninguna ley es retroactiva y la resolución de la Junta estuvo vigente por alrededor de 2 meses, eso pues queda así. Me parece muy poco probable que los ciudadanos que ya utilizaron su tarjeta de crédito con esa herramienta tengan otra forma de financiamiento. Es lamentable porque ahí se afectó el interés colectivo y se benefició a un interés particular. ¿Cuál es el interés particular? La banca. Ahora se espera que la decisión de la Junta Política sea publicada en el registro oficial para que entre en vigencia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y a través del decreto ejecutivo 660, el presidente de la República define los roles y atribuciones de los nuevos gabinetes sectoriales. El jefe de Estado creó 4 nuevos gabinetes y cada uno de ellos será presidido por un delegado del presidente de la República, según el documento emitido el pasado 5 de febrero. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, acompañará el proceso de transformación de las responsabilidades de la presidencia. Los secretarios Juan Sebastián Roldán, Andrés Michelena, María Paula Romo y José Augusto Briones asumirán la mayor parte de la responsabilidad administrativa y política de la presidencia. Entre las novedades de esta nueva estructura está la creación de los gabinetes, uno de ellos denominado de proyectos de alto impacto, que lo presidirá el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán. El presidente de la República justifica esta decisión porque es necesario replantear la institucionalidad y conformación de los consejos sectoriales para convertirlos en gabinetes sectoriales a fin de fortalecer la política intersectorial del plan de optimizaciones del Estado. La Corte Constitucional confirma que existen cerca de 14.000 causas represadas. Solo en los 5 meses que duró la vacancia constitucional ingresaron cerca de 2.000 causas que no son resueltas. El presidente del organismo constitucional, Hernán Salgado, dijo que resolverán estos casos con independencia. Se trata del primer encuentro que tienen los 9 flamantes magistrados de la Corte Constitucional con los medios de comunicación. A su ingreso, el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, dio unas breves declaraciones y procedió a responder las inquietudes de la prensa. Sostuvo que existen causas que aún están en trámite. Nos hemos asustado todo el país. La ciudadanía verá el esfuerzo que vamos a hacer para
de manera transparente ir reduciendo y atendiendo las causas. Explicó que en el despacho de la Secretaría General de la Corte Constitucional existen cerca de 9.000 causas represadas, solo del periodo constitucional anterior, dijo. Y esos casos son diversos, ¿no? Unos están en sustanciación, otros están en sala de admisiones, otros están en selección, que es bastante, 1.486 hay en selección. Desde que fueron cesados los 9 magistrados de la anterior Corte Constitucional por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, habrían ingresado cerca de 2.000 nuevas causas. Y entonces con todo eso se calcula que deben llegar a 14.000, se calcula. Al ser consultados sobre el eje de independencia con la que actuarán, según consta en su plan de trabajo, Salgado respondió: Confiemos, yo pido al país que se confíe en la independencia e imparcialidad de los 9 miembros de esta nueva Corte Constitucional. Los jueces constitucionales estarán 9 años en el cargo, con intervalos de renovaciones parciales cada 3 años. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Días atrás fue interpuesta una acción de protección en contra del Ministerio del Ambiente en defensa de los derechos de la naturaleza a propósito de la construcción del puerto de aguas profundas en Pozorja. Sobre este tema y puntualmente esta acción vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas. Vladimir Tene, abogado especializado en Derecho Ambiental, docente universitario. Señor Tene, bienvenido a TVL Noticias. Gracias por la invitación. Un poco para que nos ponga en contexto dónde surge precisamente esta medida que ha sido interpuesta ante las instancias judiciales. Bueno, esta iniciativa nace de 2 ciudadanos específicamente, en mi caso como abogado y un compañero también abogado, Javier, tomamos la iniciativa de proponer una acción de protección en defensa de los derechos de la naturaleza. ¿Qué implica esto? Que revisamos la documentación del proyecto de aguas profundas, del proyecto del puerto de aguas profundas de Pozorja, en el cual hay una serie de incumplimientos tanto en las obligaciones del Ministerio del Ambiente para aprobar el permiso ambiental como el control y el seguimiento a este permiso. ¿Cómo es que se evidenció precisamente esto que denuncian? Nosotros estamos haciendo un ejercicio de usar la Constitución, las herramientas que nos provee la norma constitucional y también cumpliendo una obligación, un deber que en este caso es constitucional para proteger los derechos de la naturaleza como ciudadanos, no como personas afectadas, no como personas que hemos sido perjudicadas. No somos personas de la zona, sino ciudadanos que estamos ejerciendo y cumpliendo el deber de protección. Esta iniciativa nace por esta obligación y lo que hemos hecho es analizar cuáles son los problemas en la entrega de los permisos del proyecto y cómo no se ha cumplido la obligación de prevenir los impactos y los daños ambientales en la zona con respecto a esta empresa. Uno de los temas que ustedes están cuestionan, tiene que ver con el otorgamiento del registro ambiental precisamente para la construcción de una carretera. Sí. Allí, ¿cuál es el elemento que ustedes han identificado que se estaría incumpliendo? El Ministerio del Ambiente en el año 2016 autorizó el proyecto de vía, una carretera de 20 kilómetros, a través de un registro ambiental, que es un permiso distinto a una licencia. Este registro ambiental está determinado, está indicado para proyectos que causan bajo impacto. Una carretera de 20 kilómetros sin duda causa alto impacto y por lo tanto la gestión de las medidas frente a estos impactos no son los adecuados para gestionar los daños en la naturaleza. Este proyecto de vía requiere una licencia ambiental, sin embargo, se les otorgó un registro ambiental. ¿A esto ustedes suman falta de información necesaria y suficiente? Sí, en realidad en el análisis un poco técnico, demasiado técnico yo diría, porque esta materia es muy técnica, una de las cosas que nosotros nos hemos visto
impedidos para ejercer nuestro derecho a la participación en la protección de los derechos de la naturaleza es que nosotros solicitamos información al Ministerio del Ambiente y esta no fue entregada. Solo nos fue entregada cierta información, fue una entrega parcial, no toda la información que requerimos. Y esta es una obligación también del Estado, porque digamos, cuando un ciudadano quiere participar en la protección, en la gestión ambiental, tiene derecho al acceso a la información. De hecho, la información pública es derecho y es propiedad de los ciudadanos. Entonces no fue entregado. Sobre el plazo para la autorización de la licencia ambiental, ustedes también tienen observaciones al respecto y forma parte de esta denuncia. Sí, así es. Ese es otro de los problemas que encontramos en la autorización, en este caso ya de la licencia ambiental de la construcción del puerto y del dragado, en el cual esta licencia ambiental que fue otorgada para estas dos actividades fueron entregadas en un tiempo récord. Si las comparamos con el tiempo promedio que demoran otros permisos. 92 días frente a 1057 días, que es del promedio. Sí, exactamente. El promedio en general de proyectos, incluso que son de categorías menores de impactos frente a un puerto, como por ejemplo curtiembres o gasolineras, demoran más de esos 90 días, demoran más de 6 meses. Y un proyecto de aguas profundas duró apenas 92 días. Sin querer dejar de lado lo principal, lo de fondo, aparte de que el proceso fue inmediato, fue rápido, tenemos, o en lo que pudimos encontrar es que se autorizó un proyecto sin contar con la información definitiva de este proyecto, para lo cual se permitió a la empresa que siga entregando información posterior para poder seguir actualizando el permiso, lo que no está permitido por la norma, y también esto no lo conceden a otros proyectos de similar naturaleza. Ahora bien, decimos que esta denuncia que ha sido interpuesta, o esta acción de protección que ha sido interpuesta, va en el sentido de proteger los derechos de la naturaleza. Y es que otro de los argumentos que ustedes sostienen es que ya se comienzan a evidenciar daños en la zona. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la realidad que se vive ahora mismo en esta zona de Pozorja? Bueno, nosotros en la documentación que analizamos pudimos encontrar que la gente que está asociada al proyecto, que está ubicada cerca del proyecto, ha tenido muchos reclamos con respecto al avistamiento de los delfines, específicamente, para mencionar un caso. Para citar un ejemplo, el avistamiento de los delfines generaba ingresos para la población, para el turismo. Sin embargo, con la ejecución de la obra, este avistamiento ha sido, digamos, perjudicado. Hay más connotaciones que son de carácter técnico dentro del análisis de la aprobación de la licencia, como por ejemplo el desbroce del manglar, que se hizo en un área determinada. Sin embargo, en esa área el manglar no pasó por un inventario, por un estudio, por una investigación de los bienes y servicios que presta este ecosistema, sino que fue concedido a través de una compensación de manglar de área afectada. Entonces, creo que los daños ambientales o los daños que se procuraron a la naturaleza se dan específicamente por el hecho de haber aprobado un permiso con información referencial, no con información definitiva. Es decir, yo no puedo evaluar e imponer una medida si yo no tengo o no cuento con la información definitiva del proyecto. Y esto demuestra porque con el tiempo la empresa que tiene la autorización ha venido solicitando nuevas actualizaciones, ha ido variando la información, y el Ministerio ha permitido esto. ¿A qué conlleva esto? Que la actuación no es anterior, no es previsible, no es preventiva, sino que la actuación del Ministerio ha sido pasiva. Ahora bien, con todos estos antecedentes e interpuesta esta acción, ¿qué expectativas tienen ya por parte de la justicia? Bueno, este ejercicio es interesante desde todo punto de vista, porque digamos tiene beneficios académicos, queremos generar jurisprudencia en la Corte, pero lo que buscamos esencialmente es que se cumplan las normas constitucionales. Si la naturaleza tiene derechos y como parte del desarrollo es respetar esos derechos, nosotros no nos estamos oponiendo al desarrollo del país, ni el desarrollo de la provincia del Guayas a través de este puerto, sino que lo que estamos solicitando es que las cosas se hagan bien, que se cumplan las normas. Entonces,
Si la Constitución es una norma obligatoria, pues estamos solicitando el cumplimiento. Lo que queremos es que el estudio de impacto ambiental se haga como tiene que hacerse, respetando los derechos de la naturaleza. Y este es nuestro enfoque como ciudadanos. La Constitución nos faculta a cualquiera a participar en su protección. Estamos legitimados y es una obligación constitucional actuar en defensa de ella. Entonces nosotros simplemente estamos aplicando las normas constitucionales. Y queda claro su punto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevistas. Ha sido la presencia de Vladimir Tene, quien es abogado, en diálogo con TVL Noticias a propósito de una acción de protección presentada en contra del Ministerio del Ambiente. Seguimos informando. El próximo 12 de febrero, fecha en que se conmemorará el Día de la Región Amazónica, será entrega del acuerdo ministerial que regula la contratación de mano de obra amazónica. Así lo anunció el viceministro de Trabajo ante la Comisión de Biodiversidad de la legislatura. Hace 9 meses entró en vigencia la ley amazónica. Los asambleístas de la Comisión de Biodiversidad están analizando la aplicación y cumplimiento de esta ley. En este marco, la mesa recibió al viceministro de Trabajo, Ramiro Montalvo, quien dio la noticia del acuerdo ministerial sobre el derecho de empleo preferente. La idea es fortalecer la presencia del poblador local en estos procesos de lo que a nosotros nos corresponden, los temas de contratación laboral, tanto pública como privada. La ley establece que todas las personas naturales que vivan en la Amazonía contratarán a residentes de la misma en no menos del 70%. A nivel de un acuerdo ministerial, eso va a tener incluso mucho más peso para las instituciones y para las empresas que están esperando y que nosotros vamos a hacer el respectivo seguimiento. El asambleísta Henry Moreno indicó que la Constitución establece el tratamiento especial para la Amazonía y que el Ministerio de Trabajo debe realizar las acciones necesarias para regularizar esta contratación. En ese sentido, ¿qué es lo que buscábamos nosotros con la norma? Una publicidad de que estos pueblos, nacionalidades, no sean invisibilizados. Y por eso es que nosotros tratamos como una acción afirmativa de incluirlo. Juan Pablo Belín dijo que la ley amazónica tiene que aplicarse para hacer justicia con los pueblos y nacionalidades amazónicas. La ley de planificación amazónica no se cumple en un 10, en un 15, sino que tratemos de que en este año se pueda ya cumplir en un 100%, solventando A o B dificultad que se pueda presentar. El 12 de febrero se entregará este acuerdo que cumple con lo establecido en la ley amazónica, que dice que todas las personas naturales y jurídicas, con capitales nacionales o extranjeros, que realicen sus actividades en la circunscripción territorial especial amazónica, contratarán a residentes de la misma. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional avanzó en el análisis de mecanismos para reducir el uso de plásticos y generar métodos de reciclaje. En la reunión que mantuvo esta mesa se revelaron cifras del número de residuos que actualmente se generan en el país. Según información del Ministerio del Ambiente, en los últimos 3 años se recolectaron 499 toneladas de desechos a escala nacional. En este periodo de tiempo, la contaminación por botellas plásticas lidera en la región Costa con 92.292 unidades de botellas plásticas. En la región Sierra, con 55.216 botellas de plástico que se recogieron en los cuerpos hídricos. Y en la región Amazónica, 2.201 botellas plásticas. Y en la región insular, registra el menor número de residuos. Este es uno de los argumentos que sustenta el proyecto de ley que busca la reducción del plástico de un solo uso. Para su tratamiento, la Comisión de Desarrollo Económico recibió aportes desde varios sectores. Patricio Alarcón, de la Cámara de Comercio de Pichincha, expuso sobre la importancia de promover el reciclaje con políticas públicas claras que permitan el manejo eficiente de los recursos. Es un problema de capacitación, es un problema de manejo de residuos, es un problema de reciclaje y no es un problema del que está produciendo o comercializando específicamente también los plásticos de un solo uso. Desde Círculo Verde, su directora Inés Manzano ve con buenos ojos la eliminación de empaques innecesarios. Allí dio ejemplos. Todos los empaques deberían ser reusables, reciclables o compostables. Todos los empaques deben de ser libres de sustancias tóxicas, tintes y aditivos que permitan reciclar más fácilmente. Desde la Asociación Ecuatoriana de Plásticos hablaron del consumo responsable, pero además de dar valor económico a la basura. Es el aprovechamiento económico de los residuos en el tratamiento y debemos entonces implementar una política de reciclaje. Reciclado, de todos estos millones que mencioné antes, menos del 10%.
y el resto, el 12%, se incinera. Es decir, no solo estamos produciendo muchísimo, sino la mayoría está yendo a los botaderos. Ante la comisión también expuso Inti Groneberg, científico ecuatoriano radicado en Inglaterra, quien reveló que en el Ecuador los ríos Guayas y Esmeralda son los más contaminados, cuyos productos llegan al mar y por las corrientes llegan a Galápagos, en donde existe una riqueza marina invaluable. Planteó incrementar un sistema de reciclaje. Mariela Logroño, TVL Noticias. Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, así como la adquisición de medicamentos para evitar amputaciones de personas que sufren de diabetes, son algunas de las peticiones que se realizaron a los legisladores que forman parte de la Comisión del Derecho a la Salud en el marco de la elaboración del informe para el primer debate de las reformas a la Ley de Discapacidades. En el marco de la elaboración del informe para primer debate de las reformas a la Ley de Discapacidades, la Comisión de Salud recibió a María Soledad Vela, ex legisladora, quien expuso su propuesta para garantizar y fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Mencionó la importancia de que las entidades de educación y salud trabajen en conjunto para que se pueda entregar la información adecuada a este sector vulnerable. Lograr que el Estado garantice una atención integral que incluya la atención psicológica, la inseminación artificial, entre otros temas, y garantizar que todas las personas con discapacidad puedan tener una información a través del lenguaje, a través de los medios y las herramientas que le permitan informarse adecuadamente. Esta mesa legislativa también recibió a Miguel Ángel Jácome de la Asociación de Hecho Úlcera de Pie Diabético, quien solicitó la intervención de los legisladores para que el medicamento regenerador que puede prevenir la amputación de miembros de personas que sufren de diabetes pueda regresar a la red pública. Resaltó además el ahorro que representa para el Estado el poder entregar a tiempo este medicamento a quienes padecen esta enfermedad. En el año 2012 al 2017, existía en el Ecuador un medicamento que se distribuía a través de la red pública de salud. Este medicamento evitaba que lleguemos a esta amputación. Era un medicamento, se podría decir insignia en el Ecuador, porque este medicamento evitaba que lleguemos a esta situación necrótica del miembro lesionado, y generaba la regeneración, o sea, hacía que se regenere el tejido, se regenere el músculo, y se salvaba el miembro. Teresa de Jesús García, quien sufre de diabetes desde hace 30 años, estuvo presente en la Comisión de Salud, al igual que otro grupo de personas, quienes solicitan se les ayude con el acceso a la medicación para así poder aplacar sus dolencias. Que por la diabetes esto no cicatriza rápido. Y para mí que la verdad es que yo se le pidiera al gobierno que nos ayude, especialmente que ya no haya amputaciones, que haya un medicamento que controle esto, porque es muy penoso. La Comisión de Salud se comprometió a trabajar para resolver estos casos. En los próximos días continuarán recibiendo a ONGs y a la sociedad civil para receptar aportes que nutran la reforma. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Ashtawan willaikunata miñukunchi kichashimipi allichishkanchi kikinkunapa kaypi riksishpa katishun reacciones tarjetas de crédito. Llaqtapusha imami kasna kaypunyakuna imapika kasna suyarinakushka kilkata riksichishka kaypimi kay tarjetas de crédito kasna kulkikuna imamanta manu kulkita ashtawan hapinamanta yuyarishka kuna karka. Chaytaka mana paktachukan nishpami anchuchishka shinaka kay shamupunchakuna imapika ñami ñawpa imashinami karka shinallatik llankaykuna kasna kaypi paktanga nishpa willachishka. Decreto Gabinete Estratégico Shinayati Kasna Kaipunja Imamika Imama Yakta Pushak Runa Apugimaka Kaipi Imashina Yakasna Paiwan Yanapana Kuna Imashina Yakasa Tandanaku Kunapi Yakta Kausaipi Yakta Kulki Yanka Imapi Ñaupakman Katinkapak Kasna Yarinakuiman Chayaskanchi Nishpami Rixichirka Kaipika Kasna Mashkaikuna Musuyaikuna Imataka Yakta Sinchita Kasna Yankaikunapi Ñaupakman Purichunmi Mashkanchi Nishpa Rixichishka Karka. Corte Constitucional Hatun Tandanakuipi
mushu yanka apukuna ima mikunan kay punja ima ka willachishkakuna paykuna kaninmi chunga chusco waranga kasna taripana ñawanchina kuna ima mikaypi kasirikun chaytami ñukunchika kallarigrinchininmi llankashpa shinallatik kayta kay willaykuna imataka Hernán Salgado kay hatun tananakuyta pushi runami willachishka karka riqsichishka karka pash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Así culmina la emisión estelar de TVL Noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.